Gente, vamos a reaccionar a este video que grabó y fue a Blender a una entrevista con Mauro Zeta. Y la verdad que estuvo muy bueno el debate y quédense hasta el final. Vamos a ver el video. El peronismo, A ver. yo siento que como que está llorando el argumento de nos ganan con herramienta. Le pedían a Milei rosquear, el chabón usa hasta un recurso internacional, si querés, temerario y te gana. Digo, ¿vale o no? ¿O eso hay un límite en la política? A ver, Creyente en Libra. sí. Ese tema me interesa un montón. ¿Cómo lo ves? Viste, como acá siempre estamos con la trivia de los temas de va a pasar algo, no pasa naranja. No importa. Claro, no importa a la gente, o sobre todo si va a suceder algo. ¿Cómo lo ves? Libra es un caso tal vez el más escandaloso de corrupción a cielo abierto que ha habido en la Argentina, porque fue un acto público del presidente promoviendo una negociación incompatible con la función pública, es decir, promoviendo un contrato privado del cual era beneficiario. Además de eso, las revelaciones de los últimos días que pusieron también en juicio... Sos querellante ahí, ¿no? Explicarle a la gente. Querellante quiere decir que yo soy abogado, yo represento a víctimas A de la estafa. damnificados de la estafa, A ahí tres va. damnificados de la estafa. Tres Argentinos. personas que fueron estafados. Tres argentinos que fueron estafados, que Milei era su héroe. Mirá. Que compraron porque Milei tuiteó, porque si no, no hubiesen comprado absolutamente Contá nada. eso que es interesante. O sea, Sí. la gente que te fue a ver en la vuelta de esta historia es gente que era fanática, o no sé si sigue siendo, a pesar del tema Libra, de Milei. Era absolutamente De la cripto. fanática, se siente totalmente estafada porque el señor presidente le dijo compren esto y le hizo perder los ahorros de toda la vida. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir estafado? Pero así estafó también a gran parte del electorado del pueblo argentino cuando dijo que iba a romper con la casta y al final es el gobierno más corrupto de la historia. Vos ¿Más tenés corrupto de la historia? Pero no te quepa la menor duda, son lúmpenes. Es un gobierno de lúmpenes. Después está el staff permanente de la derecha argentina, que es Sturzenegger, Caputo, la Bullrich, que son los que manejan el país. Pero toda la banda Benedizzo Sadorni, hace 5 años, presentó en el Ministerio del Trabajo un papelito para ver si podía ser secretario general del sindicato de repartidores de Rapis. ¿Sabías eso vos? No, estoy en bola. Para chequear a la producción que ¿Para chequee chequear eso. o lo tenés confirmado? No, totalmente confirmado, pero para que lo chequeen y por ahí que lo muestren, porque mucha O sea, gente quiso ser representante sindical de los Sí. repartidores. presentó para tener la personería jurídica de un sindicato de repartidores. Ese mismo señor ahora es un multimillonario que anda en jet privado y que anda banqueteando por Nueva York. Y esa es la gente que nos habla de un cambio cultural, moral y de la casta. Es un gobierno absolutamente corrupto. Spert, un tipo vinculado de manera obscena al narcotráfico, donde nosotros también fuimos denunciantes, que ahí les ganamos la pulseada, lo tuvieron que bajar de las listas. Un tipo que financió campañas dentro del marco de Alianza de la Libertad Avanza con uno de los narcos más buscados del mundo, como Fred Machado, que hoy, gracias a nosotros, está rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana, no ante la Argentina. Bueno, son casos muy, muy graves. Con el tema Libra, ¿qué pensás que puede pasar? No, van a ir en gana. Lo que pasa es que ahora tienen el poder que van a perder. Juicio político no es una posibilidad. No tenemos los números, pero esos números también. Hay un sector importante de la política, algunos se autoperciben peronistas, otros no, que va para donde sopla el viento. Ejemplo. Y bueno, muchos de los diputados que responden a los gobernadores. Por dos motivos, en algunos casos por corrupción, por sobres, y en otros casos porque uno de los grandes triunfos del imperialismo, uno de los grandes triunfos, y digo imperialismo y sé que suena vieja la palabra, y me paso Ahí por está las más bolas. Breckman. Ahí está más Breckman. No, es que me paso por las bolas que suene vieja, porque lo que hay acá es No, imperialismo. Breckman, no vieja. Estás más Breckman. Más modo Breckman. Mirá, en el movimiento nacional y popular el antiimperialismo es una consigna muy profunda. Es nuestra. Y vos lo ves más macro que local, ¿no? Volviendo a lo que pero decías al principio. es que son copia y calco. Son copia y calco. ¿Y qué a decís, ver, que los que el presidente responden a hablando ese de que modelo- vota en contra de una resolución condenatoria de la esclavitud Sí. en África y diciendo que lo hace porque eso es woke. Pero es un imbécil que se quiere copiar de Trump. Cuando dice MAGA, vamos a hacer Argentina grande nuevamente, se copia y se copia mal, porque aparte Milei tiene la característica que es un plagiario. Hizo plagios en sus libros y plagia consignas. Viva la libertad, carajo, era una consigna de Osvaldo Bayer, de los anarquistas, pero de los anarquistas de la época de nuestros bisabuelos. La casta era una consigna de Podemos, de España. Y haga Argentina grande nuevamente es una consigna de Trump. O sea, ni siquiera puede tener consignas propias.
truchos, imbéciles, mala gente, que por las características, ese interregno que hay, ¿no? Que decía Gramsci, entre algo que no termina de morir, el mundo de la tercera revolución industrial, y algo que no termina de nacer, que es el mundo de la cuarta revolución industrial, en ese interregno aparecen los monstruos. Pero gana. Te contesto como Sí, Vilar. ganan y después pierden. Pero ganó de nuevo. Sí, pero hubo un golpe de Estado en la Argentina y No, gobernó. pero ganó con el 3%, con la denuncia, con Andy, con Fred Machado, con ¿Y qué Esper. tiene- y qué quiere ¿No decir te parece eso? como que si había un momento para que pierda el oficialismo era ahí, no pasó? Lo de Andy era Pero- como una prueba, pareciera fuerte, Pero a contundente. ver, Menem gobernó 10 años. ¿Pero a qué Estaba- atribuís la derrota aquella? Con una diferencia de 13, 14 puntos en provincia que se da vuelta con el Colorado Santilli. Mira, se puede hacer un análisis táctico electoral, pero yo te digo una cosa, si el tipo más poderoso del mundo mira una cámara y dice, si ustedes no votan a Milei, su país se muere, y la verdad que es razonable Que te cague. que alguien dice, Y te che, da yo miedo. el lunes no me quiero levantar Con un país muerto. con un país muerto y con una crisis financiera, y realmente si hubiese ¿Y perdido... vale ahí? ¿Qué? Digo, ¿vale en el mundo de la política esa jugada? En ¿Qué el- hizo? Es decir, esta cosa de jugar a la conmoción con Trump y decir, esta cosa pública de conmover para dar vuelta una elección con ese discurso y demás, ¿vale? Bueno. ¿Se tolera en el mundo de la política? Porque digo, el peronismo, A ver. yo siento que como que está llorando el argumento de nos ganan con herramienta. Le pedían a Milei rosquear, el chabón usa hasta un recurso internacional, si querés, temerario, y te gana. Digo, ¿vale o no? ¿O eso hay un límite en la política? A ver, ¿vale asesinar 25.000 niños en Palestina con el argumento de defender tu Estado? O sea, ¿vale o no vale? Depende de los valores que tengas. La política y la vida no son cosas escindidas. Si vos tenés un sistema de valores en el que todo lo que signifique éxito, poder y dinero vale, bueno, ahí Dostoyevsky decía, si Dios no existe, vale todo. Yo podría parafrasearlo y decirle, si no tenés valores éticos, vale todo. Y los valores éticos, los esenciales, no se negocian. Y después hay otro tema que es importante, que es, además de no se negocian, tenés que practicar lo que predicás. Y no es moralina, porque no es hablar de la vida privada de nadie, ni de cómo se comporta una persona en el ámbito familiar, ni si tiene buenos o malos modales. Es una Estamos boludez. hablando... Eso es una boludez. ¿Es qué? Estamos de acuerdo, entrarle Eso es- por el tema de los perros, o sea, Bueno, boludeces. jamás dije una cosa así. No, vos. Sí. Digo, viste que, no sé si hay preguntas que quieren preguntar, yo me voy a callar un rato porque todos quieren preguntar. Pero te digo esto solo. Entrar por ahí me parece de cuarta. O sea, A mí entrar por también. las cuestiones físicas, me parece de estúpidos en una decisión de querer enfrentar a tu rival. Habla mal del que se mete con esas Sí, cuestiones. o sea, fuera Que de no la- hacen al fondo, ¿no? O- De la- a ver, los dirigentes no podemos hacer eso. Fuera de las boludeces que haga alguien normal, de que es un ciudadano común en las redes, que haga un chiste que lo pueda hacer sobre mí, sobre vos, sobre Adorni o sobre Milei, yo no voy a hacer política. No voy a hacer política con eso. No creo que haya que hacer política con eso. Hay que Muy hacer bien. política combatiendo las consecuencias de las acciones de alguien que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, el presidente de la Nación, y que está haciendo un daño irreversible en algunos casos. Sacando los principios duros, esto de los que vos hablabas, que son innegociables, sacando eso, cuando un electorado le da la espalda a un movimiento, ¿no sentís que es momento de que ese movimiento quizás haga una autocrítica de qué es lo que la ciudadanía le está reclamando y pueda reorganizarse? A ver, en el caso de la fuerza que yo conduzco y de nuestro sector dentro del Movimiento Nacional y Popular, nos pasamos de autocrítica. Nosotros ahora no tenemos que andar lloriqueando, nosotros tenemos que combatir. No es momento de andar autocriticando y... No. ¿Pero ese proceso se hizo? Ese proceso está totalmente hecho por cualquier persona que tiene dos dedos de frente, darse cuenta de los errores siderales que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández. Eso a mí no me cabe la menor duda. ¿Quién? Él mismo. Es el error sideral, ¿no? Alberto mismo fue el error sideral. Fue un gran error, sí. Fue un gran error. Hablando de dolo y culpa, para volver a Libra, ¿fue doloso o culposo la elección digamos, para mi criterio, uno de los peores presidentes de la historia? ¿Fue doloso o Sí, culposo? yo te voy a decir algo en relación a eso de los peores presidentes de la historia. No, digo, me espanto. Espera, te voy a decir ¿No algo. coincidís? Voy a hablar del gobierno y no del presidente. Del Ah, gobierno ok. de Alberto Fernández y no del presidente. ¿Vos pensás que el manejo de la pandemia fue muy malo? No lo sé cómo se mide comparativo, no sé. Comparativamente fue el lugar que menos muertos tuvo América Latina.
Ustedes piensan que fue muy... Les pregunto, ¿eh? No, para mí no, ¿eh? ¿Ustedes piensan que Para fue mí no. el evento más trascendente durante el gobierno del Frente de Todos fue la pandemia? Y no estuvo mal manejada. Es decir, nosotros Para vos no estuvo mal introyectamos... manejada. El problema que... ¿Sabes cuál fue el problema nuestro, compañera? ¿Cómo te llamas? Sol. Sol. El problema nuestro es que nosotros introyectamos ese planteo constante de andar llorando autocríticas. O sea, la autocrítica se hace una vez y punto. No fue el peor gobierno de la historia. La pandemia tuvo un buen manejo, hubo buenas políticas públicas y de nuevo te lo dice alguien que no fue funcionario del gobierno y desde el día número 1 me lo pasé criticando al gobierno. De hecho, un señor que se llama Stornelli me denunció por hacer por sedición contra el gobierno, no de Milei, contra el gobierno de Alberto. Claro. Yo era un sedicioso contra el gobierno de Alberto. Y yo, el sedicioso denunciado por Stornelli contra el gobierno de Alberto, te digo que el gobierno del Frente de Todos no fue el peor gobierno de la historia y que nosotros introyectamos una narrativa en la que estuvo todo mal. Y esa narrativa también permitió una desmoralización total y una desmovilización y una ruptura en la autoestima de nuestra militancia, que lo estamos pagando hoy y que de a poquito, sobre todo yo lo empecé a ver en los últimos meses, empieza a revertirse esa destrucción de la autoestima de nuestra militancia. Una A derrota raíz del descontento hacia el gobierno actual. Sí, también de la recuperación, insisto, de que nosotros somos los que llevamos, nosotros somos los buenos de la película, no somos los malos. Los que creemos en la justicia social somos los buenos, los malos son los que dicen que la justicia social es un pecado capital. Nosotros tenemos un presidente que en el púlpito de una iglesia, frente a miles de cristianos evangélicos, dijo: la justicia social es un pecado capital. Es decir, todos los que creemos en la justicia social somos pecadores. Bueno, están invertidos los valores. Claro. Hay una efectiva subversión de valores y nosotros tenemos que restaurar los valores que merecen la pena, por los que merecen la pena vivir. Antes mencionabas la aparición de Trump previo a las elecciones, diciendo si no votan a este tipo se va todo al carajo económicamente, y eso lo hace ganar a Milei. Y te introduzco, hay un término que usan algunos encuestadores, por lo general un poco más de derecha, pero lo traigo, que es el de, bueno, la racionalidad económica, y como que el futuro candidato anti-Milei tiene que tener un poco de, bueno, este tipo tiene racionalidad económica. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos podés demostrar racionalidad económica a la población, por ejemplo? ¿Qué se pone en valor ahí? A ver, el que está en contra de la racionalidad en términos generales, no la económica, la racionalidad es un irracional y probablemente sea un imbécil. Así que racionalidad económica no es lo que demuestra Milei. Claro. Otra cosa es decir que hay una, como dicen los gringos, una rational choice en el votante que dice: no quiero que venga Trump a destruir mi país. Bueno, ahí hay algo de eso. Pero otra cosa es pensar que un modelo económico industricida, donde la economía crece por la minería, el petróleo y el sector financiero, pero se pierden empleos, es caso único en el mundo. Donde crece la economía 2-3 puntos, pero perdimos 300.000 empleos registrados del sector privado. Es decir, mató al sector privado, el que venía a defender, y ahora también quiere matar a unos cuantos, que la verdad que un poquito de gracia me da, lamentablemente, ¿viste? Porque es justicia poética, a unos cuantos que lo aplaudían en Yao Yao cuando él les decía que eran héroes por evadir impuestos. Bueno, ahora se los montó en un huevo. Clarín. Grupo Clarín, Techín, Aluar, etcétera. Y los ¿Por qué? enfrenta. Porque los gringos, que son sus patrones, le dicen: destruí a los industriales de tu país. Y los industriales de nuestro país no son blancas palomitas, porque es cierto que comprar una varilla del 6 para hacer una vivienda o una chapa en Techín te cobran el triple de lo que te tendrían que cobrar, y eso perjudica a nuestra gente que no tiene una vivienda propia. Y nosotros creemos que en la Argentina otro de los principales problemas es que hay millones que no tienen 15 millones de argentinos que no tienen una vivienda propia. Eso lo vamos a resolver nosotros en nuestro próximo gobierno, porque nuestro espacio dentro del campo nacional y popular, que plantea que tiene que haber una radicalidad, y eso es lo racional: radicalizar nuestra política de vivienda, nuestra política de salud, nuestra política de educación, nuestra política de reforma agraria, nuestra política de cuidado del medio ambiente. Tenemos que radicalizar, como nos enseñaron los que militaron antes que nosotros y pudieron hacer algo por este país, con buenos modales y jugándola de racionales con la irracionalidad de un modelo como este. No vamos a cambiar el país. Por ahí ganamos alguna elección, pero no vamos a cambiar el país. De hecho, Alberto Fernández era el arquetipo de la racionalidad.
Era el señor racionalidad. El De hecho, muchos equilibrio, dicen que claro. lo pusieron ahí por eso. Entonces, queremos racionalidad, pero después decimos que el arquetipo de la racionalidad es un desastre. No, bueno, racionalidad sí, pero una racionalidad que combata por los valores correctos. Y por ahí cuando yo lo digo, y suena muy así aguerrido o agresivo, estoy planteando cosas muy sencillas. Cosas que no planteaba Lenin, planteaba el Papa Francisco. Tierra, techo, trabajo, salud, educación. Básico. Básico. Mira que hay pregunta de Tortu, nuestro único artista, el único talentoso del equipo. Hola, Tortu. Pregunto ante estos casos de corrupción, ante la bajada de la imagen de Milei, y todo este momento tal vez está a la baja el gobierno, ¿cuál crees que debería ser la estrategia de la oposición? Porque no se escuchan propuestas, no se ve algo unificado. A ver, hay como dos temas en tu pregunta. La conducta coyuntural y frente a un gobierno de estas características para mí no puede ser otra que un combate frontal con los mayores niveles de agresividad que nos permite la Constitución y las leyes. Este es un gobierno de agresores y nosotros nos tenemos que defender porque están generando una intimidación masiva sobre una parte de nuestro pueblo, una especie de terrorismo psicológico que hace que muchos comunicadores, artistas, intelectuales, militantes se callen, que tengan miedo, que no puedan decir cosas, y nosotros eso lo tenemos que confrontar. Con un humanismo combatiente. Es decir, hay valores humanos básicos que nosotros tenemos que hacer respetar en la Argentina y que cualquier persona, por el solo hecho de haber nacido, tiene una dignidad inherente y esa dignidad hace que cualquiera que lo pegue, que le humille, que le meta un balazo a un periodista en la cabeza, que le tire gas a una... Bueno, no se puede. Eso está mal. El que hace eso está haciendo daño. El que pregona el terrorismo de Estado está haciendo daño. Entonces, combatir frontalmente, sin concesiones, sin ninguna concesión al gobierno. Y después vos hablabas de las propuestas, que es... Perdón, ¿no? Pero Sí. también hay que tener ganas a veces de ser atacado por un ejército de trolls toda una semana, Y bueno, que te pero- operen por todos lados. hay que bancársela, loco. Hay que ser consecuente con lo que uno piensa. Sobre todo los que elegimos la militancia. Los que elegimos la militancia o los que queremos cambiar el mundo. Los que queremos cambiar nuestro país. Hay que tener coraje. Y eso nosotros planteamos, que el miedo se contagia y el coraje también. Y te vas a comer los trolls y algún militante, sobre todo los pibes. Si te comes 24 horas en una comisaría, hermano, no pasa nada. Es una cucarda, es un certificado de dignidad. Si te la tenés que bancar en una movilización porque vienen a pegarle... Si le pegan a mi abuela, vos le pegás a mi abuela y yo te rompo la cara. Entonces, hay que bancársela porque este gobierno hay que combatirlo. Porque el daño que va a hacer este gobierno, si sigue así, es prácticamente irreversible. Pero Juan logró desmovilizar. Desde luego que logró desmovilizar. Digo, no, viste que no sé si lo apreciás así. Totalmente Es una logró pregunta, digo, me desmovilizar. parece que va poca gente a las movilizaciones. Logró desmovilizar. ¿Va por cagada? ¿No va pero por no cagazo? solamente desmovilizar en términos Masivos. de masividad en la calle. Que, de nuevo, la Plaza del 24 fue la más masiva desde que tengo uso de mucha razón. gente. Sí. Hablamos poco Y, de eso, pero... y eso fue Y lleno de jóvenes. absolutamente masivo, intergeneracional. ¿Había jóvenes? Pero, Sí. Lleno. pero, a ver, la tortilla se va a dar vuelta, sí. Sí, Así se va a dar vuelta. Y van a pagar por lo que están haciendo. Pero sí es cierto que se logró intimidar no solamente a los que se movilizaban en la calle, que siempre es un activo militante, no es las grandes masas del pueblo que se movilizan en la calle, de eso pasa en eventos extraordinarios como los 50 años del golpe de Estado. Logró desmovilizar a gente en su opinión pública. ¿Y esta idea de la calle digital, vos creés que siguen tan fuerte como antes? O No, nosotros le pasamos el trapo a la calle digital, es mentira. ¿Vos decís? Sí. Ellos les quedó el núcleo gorila. Les quedó el núcleo del 30% duro, No les que es alcanza hoy. ¿Qué? Hoy les alcanza, digo. Que hoy les alcanza, y en el Congreso, aunque no tienen mayoría propia, Gana. pero porque tienen totalmente extorsionadas a las provincias. Insisto, con un fenómeno terrible que está sucediendo, que es la balcanización de la República Argentina. ¿Qué es lo que quiere, insisto, el imperialismo que suceda en nuestra región? Que es que en vez de ser una nación con provincias, seamos un conjunto de estados independientes que cada uno negocia el litio, el oro, o... A ver, ¿alguien piensa que es una teoría conspirativa que nos quieren saquear
todos nuestros recursos O naturales. sea, vos decís dividir para reinar, e incluso con el aprieta de las provincias. Pero es que producción quiere preguntar, hay mucha gente enganchada con, nos fuimos con el tema Libra y queremos saber, entre otras cosas, si realmente se puede probar una participación dolosa de Milei en la estafa pago. Tengo 2 preguntas. Dale. Sí. La primera, para no hablar, Juan, no hablar tanto de los otros, lo que no hace el gobierno, el desastre del gobierno, ¿qué tenés para decir vos? Para la gente que dice, ya sabemos que no tenés ninguna causa, nada, pero mucha gente se comió él. Es chorro, le roba a los pobres. ¿Qué puedes decir vos, de vos, para convencer a esa gente? Eso uno. Sí. La segunda. Del caso Libra, contanos algo que todavía no sepamos. Mira, a la gente como una abstracción. No soy chorro y no robo. Punto. No tengo demasiado más que decir, no voy a hacer autobombo. ¿No tenés algún departamentito en algún lugar? ¿Una casa en un country? Nada, Juan. Mira, a mí me han tema dado no está vuelta. dando, sino cómo. Me han dado vuelta como una media. Yo pertenezco a una generación, que es la generación del 2001, donde se combinó gente que venía de muy abajo, ¿no? En los movimientos sociales, y algunos que veníamos de clase media alta. Yo vengo de una familia de clase media alta. Y tomamos como opción de vida vivir austeramente. Y es nuestra opción de vida porque creemos, porque nos hace felices, porque nos gusta. No juzgamos a nadie que tenga otra opción de vida, no nos creemos superiores por eso, pero vivimos de esa manera. Así que la verdad es que frente a la difamación, contraataque. Yo no tengo nada de qué defenderme. Contraataque. Son ellos que proyectan su propia corrupción en los demás. La segunda pregunta sobre el tema del caso Libra. A ver, está probada la participación del presidente por el mero hecho de haber publicado eso en su cuenta de Twitter. Se lleva un terreno judicial ahí. ¿Puede ser culposo? Yo creo que no. O sea, Sol es abogada. Digo, la traducimos a la gente. La publicación de Milei en Twitter promoviendo la cripto de Libra. ¿Puede ser un acto de negligencia y él con eso puede zafar? ¿O está incurso en un delito sí o sí? Sol, ¿qué opinás? Y después Grabois, que además es abogado. No, bueno, él está más metido. Él Está bien, leyó. pero como cuestión del derecho general, digo, ¿puede quedar una figura de la culpa? Bueno, lo que a mí me hace dudar de eso es que, por eso te digo que no vi las actuaciones, pero digo, si hay un contrato firmado, él no se puede excusar en que no sabía de qué se trataba. El elemento, primero, aún en el hipotético caso de que algún juez medio tarambana. Perdón, Novelli va a pedir que la nulidad de la pericia del teléfono, supuestamente. Sí, la va a pedir y no la va a conseguir. No la va a conseguir. Porque las filtraciones fueron muchísimo después que el fiscal ya la tenía, lo cual es rarísimo. O sea, ese fiscal que se ponga a laburar porque se va a morfar un jury, porque la verdad que lo que hizo fue... bueno, lo que pasa es que el gobierno tiene una estrategia de saturación también, ¿eh? ¿Cómo es? Que todos los días se abre un frente distinto. Entonces, ahora adorna y tapa Libra. Entonces, todos los días inventa algo para tapar otra cosa y la verdad que en eso son bastante exitosos, en una estrategia de saturación. Entonces, los elementos fundamentales, que ahora les voy a dar un ejemplo de lo que va a pasar dentro de una semana y media con 900.000 personas que cobraban un complemento salarial, que son trabajadores de la economía popular. Casi 1 millón de personas que les están sacando lo poquito que quedó. De esos, la mitad por lo menos son mujeres que laburan en comedores comunitarios. 78.000 pesos cobran y se los van a sacar. Y eso no es un escándalo. Bueno, eso no es un escándalo porque efectivamente hay una crisis de valores, no solamente en general, sino en la dirigencia, que es dejar desamparar a esa gente. ¿Por qué? Porque si no te vas a decir que te van a decir que defenderse a los planeros. Pero ponemos a la puta que los parió. Son 450.000 mujeres que están dándole de morfar a los pibes de nuestro pueblo, que si no comerían. Nosotros las tenemos que defender. Esas son nuestras batallas. ¿Pero por qué decías recién la saturación? Volvé a Libra. Volvemos a Libra. Porque ahí también nos Libra estamos mareando nosotros con un montón de temas. Libra es la causa más grave que hay, porque es una estafa internacional. El elemento de culpa no lo... negligencia, ¿no? Para la traducción, ¿no? Imprudencia, negligencia, etcétera. No lo exculpa, digamos, ¿no? Sigue siendo un delito, aun si fuera un delito culposo. Pero no es un delito culposo porque... hay 3 delitos ahí. El primero es el tráfico de influencias, que es el que perpetúan Novelli y Karina Milei, que es cobrar para generar una influencia ilegítima entre un empresario y un funcionario público que no es nada más ni nada menos que el presidente. Tráfico de influencia. El segundo, que está probado con el tuit, negociaciones incompatibles con la función pública.
promueve un contrato. El tipo penal dice específicamente que no se pueden promover contratos. Siendo presidente no puedes promover un contrato. Él puso un link a un contrato. Es un contrato digital, pero no no deja de ser un contrato. mención, sino que entras a un contrato. Exactamente. Ok. Si vos ves el tweet, en el tweet había un link y el link era al contrato. Y el tercer delito es la estafa en sí mismo, el que llaman rug pull, ¿viste? Que es, bueno, eso lo puede explicar más técnicamente alguien que conozca de criptomonedas, pero básicamente es inflar el precio de un activo, y salir, venderlo, salirte y quedarte con la guita. Se quedaron con un montonazo de guita. Alguien salió favorecido. Estafaron a una cantidad de decenas de miles de personas en todo el mundo que no sabemos. ¿Cuánto has perdido en tu cliente, por ejemplo? No, cualquier cantidad de guita. Los ahorros de toda la vida, que puede ser $5.000 para uno. Pero $5.000 para un pibe laburador, bueno, es plata. Con su capital. es la posibilidad de comprarse un auto. Ni menos, ni más ni menos. Que le costó un montón de tiempo. Entonces, ¿Y por qué si es tan avasallante? Tengo una pregunta medio absurda, pero tiene una respuesta seguramente. Vos hablabas mucho del rol de Comodoro Pi históricamente en este tipo de denuncias. Comodoro Pi decide investigar cuando termina un gobierno. ¿Eso es un prototipo de accionar? Porque, digamos, con todo esto que contás, y yo te escucho a vos, digo, tiene que haber ya mismo un procesamiento, no sé si para quiénes, pero un procesamiento debiera haber en lo inminente. Y vos, el comunicado del otro día del doctor Tayano era más o menos casi que nos pedía explicaciones a los periodistas de por qué contamos el contenido de las conversaciones de la causa. No solamente les pedía explicaciones, citó a una. Sí, a Natalia, que Sí. estuvo acá, Citó a Natalia Natalia. Golosín. O sea, eso es una conducta Casi mafiosa. a modo de una citación de una... Yo le pregunté, a mí me pasó una causa de escuchas que divulgué después de un hecho que se había resuelto, un secuestro extorsivo, me citaron en modo de calidad informativa en un juzgado. Mira, Como vos- intimidante, ¿no? Vos debés conocer bastante Me apretaron así, ¿eh? Sí, Como bueno, le pasó a Natalia en una causa del federal. la conducta mafiosa y extorsiva del Poder Judicial. No, además lo Que que el ya Poder decía Judicial, vos me decís, me preguntaba, no me acuerdo quién era, cuáles son las propuestas. Primera propuesta es vamos a resolver el problema de la vivienda, que eso es resolver el problema del salario también, porque si vos dejás la mitad o un tercio de tu salario en el alquiler, me imagino que un par de los que están acá, ¿no? Tienen Sí, el mismo claro. problema. Bueno, si vos tenés la posibilidad de, en vez de dejar eso, dejarlo en tener tu propia vivienda, el Estado te tiene que garantizar el terreno y vos te vas haciendo a poquito de la casa, eso se puede hacer en la Argentina, pero otra propuesta es una reforma judicial integral para que deje de reinar en la Argentina una casta, que es efectivamente una casta de príncipes del Renacimiento que hacen con el derecho lo que se les canta a las pelotas. Juan, acá Después, hemos Daro. hablado antes que no hay como una indignación generalizada popular por lo de Libra. Yo se lo adjudico a que quizás el mundo cripto es un mundo reducido, bastante ajeno a lo popular. ¿Sentís que es así? Hay un poco de eso, también hay algo que el que es garca con una cosa es garca con otra, entonces... Y también hay un efecto de naturalización y acostumbramiento. No entendí eso. El que jarca con algo. Mira, Me gusta. en cualquier barrio, el que te cagó con un negocio, te va a cagar de nuevo con otra cosa. Lo que pasa es que todavía no quedó develado que el verdadero garca es Milei. Gente, bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá. Como les digo siempre, suscríbanse, pónganle me gusta al video si todavía no lo hicieron. Acá vamos a ir subiendo este tipo de videos, cruces, debates, de todo un poco. Y lo que también ustedes vayan pidiendo y apoyando más en el canal. Así que, bueno, gracias por ver el video. Esta parte, como les digo siempre, tampoco hace falta que la miren. Yo hago un descargo para debatir con el chat, para hablar con ustedes un poco. No les quiero robar tiempo, por eso les digo que si no les interesa, pueden ir a ver otro video. Yo creo que a todo el mundo nos está ocurriendo, cada vez que dan el número de inflación estamos todos atentos, cada mes subiendo un poco más, pero además, bueno, con esto de toda la polémica de la INDEC, que como ya saben renunció el que presidía el INDEC, pusieron a otro y no actualizaron la canasta como la iban a hacer para que tenga más cosas en cuenta, porque ya saben que esa canasta mide cosas que hoy en día no se usan y no pondera cosas que por ahí hoy en día impactan muchísimo más en la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si les ocurre, aunque eso debería estar contemplado, yo cada tanto una vez al mes hago alguna compra, voy al supermercado o a los chinos o a cualquiera, casi siempre hago la misma compra y la realidad es que, no sé, por ejemplo, del año pasado a una compra más o menos de este año son 100 lucas más prácticamente, al menos de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Lo mismo con las facturas, con la luz, el gas, todo se va para arriba y la realidad es que no hay recomposición económica para nada, nunca hubo aumento salarial por encima de la inflación, eso es lo que vendría a ser que recupere, pero incluso si estamos debatiendo que la inflación no pondera muchísimo
muchísimas cosas de las que nos afectan hoy en día, que encima el salario nunca aumenta más que la inflación, nunca va a haber esa recomposición y encima la inflación está más arriba por lo que estamos debatiendo, y lo que muchos analistas dicen. Entonces termina siendo que estamos en realidad perdiendo salario, no manteniéndolo nada, porque hay muchísimas cosas que siguen aumentando y el salario es el mismo todos los meses. Así que bueno, esa es la parte que se complica, esa es la parte que se les complica a todos, no solamente a nosotros, a los mileístas también, pero bueno, hay muchos que están todavía creyendo por el odio al peronismo o por lo que sea, que es un poco la salida, ¿no? Sufriendo, galeando un poco, viendo cómo se llega a fin de mes, pero bueno, la realidad es que cuando esa recomposición no llega en 2 años, no llega en 3 años, no llega en 4 años, hasta el mileísta empieza a decir, bueno, ¿cuántos años, viste, en cuántos años va a empezar? Y cuando empiece, obviamente, no va a ser del 1 al 100, va a ir muy progresivo. Entonces, la realidad es que así medio que nunca va a existir eso de recomposición y va a poder reactivarse la economía, porque aparte, si se reactiva la economía, salta también la inflación. Vamos a seguir debatiendo en los videos todo este tema de la inflación. También ustedes coméntenme qué les pasó con este tipo de canastas, de compras del mes, porque la realidad es que es increíble. Gracias por ver el video, gracias por el apoyo al canal, los espero en el siguiente video.